Ahora corresponde el tema las fichas. ¿Qué son las fichas? Las fichas son una serie de papeletas o tarjetas que se usan como elementos que nos permiten recabar información durante una lectura. ¿Sí? Hay tipos de fichas bibliográficas en las que acudo a una biblioteca, elijo libros, identifico cuál es el que me interesa, ¿sí? Las medidas recomendadas de este tipo de tarjetas son 7.5 por 12.5 y en ella recabo información, como cuáles, sobre el autor, el título, la edición, la editorial, la fecha, qué colecciones a la que pertenece el libro, la enciclopedia, el diccionario que elegí y tomo datos. El autor lo inicio con apellidos, todas las letras en mayúsculas. Luego el nombre con mayúsculas y minúsculas, normal, y se coloca una coma entre los apellidos y el nombre. Títulos y subtítulos lo debemos de escribir completo, iniciando con mayúscula y siempre va a ir subrayado el título y el subtítulo también. Si es la primera edición, no se registra porque por default damos a entender que es la primera. Pero si habla de una segunda en adelante, debemos de registrar la edición. Editorial, se proporciona el nombre de la casa editorial con la abreviatura. ¿Sí? El nombre sin la abreviatura, corrigiendo, sin la abreviatura. Lugar, ciudad donde se realizó la edición. Fecha, el año en que se realiza dicha edición. Y si es parte de una colección, el número que está dentro de ella lo tiene la obra consultada y hay que colocarse entre paréntesis. Los números de páginas, el total, y va seguido con una abreviatura PP. Aquí hay algunos ejemplos de fichas bibliográficas de un autor. Aquí está, empezando con el apellido, como les comentaba, título y subtítulo subrayado, edición, editora, lugar, fecha, página. De 2 autores, de 3 autores. Fichas de trabajo. Las fichas de trabajo son papeletas de 14 por 21 en las que vamos a registrar la información que se utilizará en el desarrollo de un trabajo de investigación. Las fichas de trabajo pueden ser o deben de ser de 4 tipos. Referencia textual, resumen y análisis. Pero generalmente las más utilizadas son las de resumen. Ya vimos la técnica del resumen. Bueno, al igual que usamos la técnica del resumen, también cuando hacemos las fichas de resumen, debemos de elegir solo ideas principales. Fichas de síntesis. Tienen una función semejante a las de resumen, pero en estas utilizo paráfrasis. Ya vimos el concepto de paráfrasis con mis propias palabras o bien utilizando sinónimos para hacerlo más sencillo, más entendible. Análisis de textos. Es importante que sepan realizar un análisis de textos para que puedan sacar el máximo provecho de una lectura. Un texto en sí no se conoce con una sola ojeada. Hay que analizarlo, saber qué dice el autor, cómo lo dice, para poder realizar ese análisis. ¿Qué me va a interesar? Conocer el nombre de la obra, el autor, el género al que está refiriéndose y qué finalidad tengo con hacer esa lectura. El tema en cuanto a contenido, personajes, cómo se clasifican, principales, secundarios, ambientales y el ambiente en sí. En cuanto a la estructura, su presentación o introducción, desarrollo, clímax o nudo y desenlace o conclusiones. Tipos de textos. Pueden ser literarios, periodísticos, expositivos, científicos y técnicos. ¿Cómo voy a identificar y comprender los temas para identificar cada uno de ellos? Los literarios. Textos literarios. Tratan de temas que al leerlos nos emocionan y conmueven.
porque tienen calidad artística. Esa sería una pauta para identificar un tipo de texto literario. Entre ellos están los poemas, cuentos, novelas, leyendas. Además, cabe aclarar que utilizan un lenguaje connotativo. Como lo mencioné anteriormente, connotativo es con otro sentido, metafórico, figuras retóricas, literarias, lenguaje figurado. Los textos periodísticos, como ya vimos también géneros periodísticos, son aquellos que tienen como objetivo informar y formar una opinión acerca de problemas importantes para la sociedad. Por ejemplo, noticia, reportaje, crónica, editorial, vistos anteriormente. Científicos y técnicos. Aquí me voy a dar cuenta del tipo por el tipo de lenguaje que utiliza. Es más culto, es un nivel más elevado. Los libros de divulgación tienen en común, tratan 3 diversas ciencias. Su lenguaje es más comprensible y se dirigen a lectores no especializados, ¿sí? Pueden ser los libros de texto, algunas investigaciones que vemos en periódicos que hablan de algún caso que se esté estudiando, ¿sí? Algo de laboratorio, algo del uso del método científico. Los de divulgación tienen siempre el nombre del especialista como firma y está dirigido de manera muy técnica o utilizando tecnicismos por parte del autor, ¿sí? Como se dirige a especialistas, el nivel de habla es muy culto, científico, de las ramas de las ciencias, física, química, medicina, biología, etc. ¿Qué partes componen un libro? ¿Sí? Las partes son externas e internas. Vamos a ver las externas. Las partes externas lo son lomo, pastas, solapas y camisa. El lomo es donde se sujetan las hojas, así nada más. Las cubiertas o pastas son los cartones gruesos que lo protegen. Las solapas es la cubierta que se dobla hacia adentro. A veces no los traen algunos. Y la camisa es una sobrecubierta también que a veces no los traen. Las partes internas de un libro. Sección de entrada y de salida. Todas las de entrada, guardas, portada, índice, introducción y prólogo. Y las de salida, epílogo, apéndice, bibliografía y colofón. Aquí está. ¿Qué son las guardas? Las hojas en blanco al principio. Portada, primera hoja impresa. Prólogo, el que comenta o aclara el contenido de la obra. Índice, todos los capítulos y subcapítulos con sus números de página. Introducción, la visión general de la obra. Y por parte de los de salida, el epílogo es la página final. Se resume todas las ideas expuestas. El apéndice, notas, tablas, bibliografía, todas las obras señaladas, usadas por el autor que lo escribió. El colofón es un párrafo que indica el nombre del impresor. ¿Cuántos ejemplares se han impreso de la obra? Ese es el colofón. Continuamos enseguida.